Hola, muy buenos días. Bueno, como hemos seguido esta sección del canal, vamos continuando con el libro Pirámide de Entrenamiento. Principalmente ahora nos vamos al capítulo 8, Guía de inicio rápido para diseñar tu propio programa de entrenamiento. Y el próximo video va a ser el último, donde voy a tratar de decir mis puntos a favor y en contra del libro y que podamos desarrollar una idea más clara de por qué este libro es interesante para poder entender de mejor manera el entrenamiento. ¿Ya? Bueno, hay que dejar claro antes de empezar a aclarar punto por punto de que este va a ser el video más extenso, ya que aquí trato de aglutinar varios capítulos que están entre relacionados cada uno, ya que en uno habla de cómo iniciar, el otro te enseña los planes de entrenamiento, etcétera. Entonces, toda esta información lo traté de consolidar en este video y en este capítulo en concreto. Ya, así que va a ser bastante extenso y espero que esté a la altura. Ya, por un lado tenemos que nos dice de que hay que primero aplicar los pasos que hemos desarrollado en cada capítulo, desde el 1 hasta el 7. Ya, básicamente nos dice de que paso a paso, es decir, de esta pirámide de entrenamiento, tenemos que empezar desde las bases y llegar hasta los últimos puntos. ¿Ya? Por un lado nos dice de que, por ejemplo, el concepto de la adherencia, como le dejé bien claro, hace alusión a este conocer al sujeto en base a estos tres criterios que lo hemos desarrollado comúnmente, que sería el gusto, las preferencias, el tiempo, básicamente. O sea, para que tengan una ampliación más clara, sería que se dirigieran al capítulo 1, adherencia. ¿Ya? Por este lado nos orienta de que lo ideal que en este punto se haga una entrevista inicial donde conozcamos al sujeto de la mejor manera, es decir, una mirada bien general de quién es el sujeto y posterior a eso seleccionar una frecuencia de entrenamiento óptima, es decir, el tiempo, es decir, la disponibilidad de tiempo a nivel semanal y en qué horario. Así que por este lado sería el concepto de adherencia como primer paso. Como segundo paso sería identificar el volumen, la intensidad y frecuencia en relación al objetivo que se haya prescrito en el punto anterior. Y aquí nos da unas orientaciones generales de cómo debemos prescribir estos puntos. ¿Ya? Esta información, como es lógico, no lo voy a tratar de explicar acá. Ya tuvimos un capítulo entero donde desarrollamos estos punto por punto. Esto es una recopilación sobre esos capítulos, ya que el mismo Erigel y colaboradores nos entrega. Después nos dice que después del paso de seleccionar volumen, frecuencia e intensidad, lo ideal es pasar al paso 3, que sería seleccionar el tipo de progresión en relación al nivel del atleta, a las consideraciones del atleta y a las preferencias orientadas al objetivo que busca el atleta. ¿Ya? Y por este lado nos hace un pequeño resumen de la estrategia que ya hemos explicado en el capítulo de progresión. El aumento lineal hay que dejar claro que hace alusión a la progresión lineal, ¿ya? Pero lo otro son periodización lineal, la periodización de mesociclo de bloque y la doble progresión. Aquí igual falta aclarar de que no agregó el tema de la periodización ondulante, ya, pero como ya está explicado en el capítulo de progresión, no es necesario que me explaye en este punto. ¿Ya? Entonces, iríamos ya al paso 4, sería la selección de los ejercicios. Eh, Esto va a estar estrechamente relacionado al propósito que busca el sujeto, si es hipertrofia o fuerza, ¿ya? Entonces aquí de nuevo nos da una guía general de cómo tenemos de distribuir estos ejercicios dependiendo del objetivo que se busca, si es fuerza o culturismo. Después pasamos al paso 5 y 6, donde concretamente nos dice de que lo ideal que el tiempo de descanso y el tiempo de levantamiento esté relacionado con la comodidad, es decir, que le permita progresar. Acuérdense que estos puntos lo ideal es que la clave es que el tiempo de descanso permita la mejora continua y sin que esto genere un detrimento en la calidad y eh, la magnitud del esfuerzo en sí. Ya, lo mismo con el tiempo de levantamiento. Lo ideal es que estos tiempos de levantamiento no perjudiquen la carga movilizada. Entonces, dejando claro estos puntos,
iríamos ya a las recomendaciones según etapa de la planificación. Estas son recomendaciones, aún no hemos llegado al tema de cómo los ejemplos que nos entrega el mismo Erigel y colaboradores, ¿ya? Entonces, como es claro y obvio, iniciamos con el calentamiento, nos da una pequeña pauta opcional de cómo debemos calentar en este punto. Si se fijan, todos son movimientos dinámicos que en este caso van a ser todos continuos, es decir, terminamos las 10 balanceos de piernas delante y atrás y después pasamos al de piernas de lado a lado. Ya, esa sería la lógica. Claramente, como él dice acá, es opcional. Pero lo que no es opcional y lo que sí debe de prescribirse y definirse bien sería la serie de aproximación o de calentamiento específico para un ejercicio en concreto. Lo aclaro mejor. Cuando hace alusión en este punto de que tiene que existir una progresión, es que, por ejemplo, si estamos haciendo peso muerto y nuestra serie efectiva básicamente sería una 3 por 10 con 100 kilos, ¿ya? Nos dice que para llegar a empezar a tocar los 100 kilos, lo ideal es hacer una aproximación eh, con estas características, siempre y cuando el rango de repeticiones entre 1 a 5 se aplicaría un calentamiento o una aproximación em, más larga. En el caso de que estemos en un rango superior a 6 de repeticiones, lo ideal es que se haga una aproximación más corta, ¿ya? Y esto más o menos se entiende así. Empezamos con la barra, hacemos una serie de 5 a 10 repeticiones, en el caso de hacer un peso muerto. Después nos dice el 50% de la carga de trabajo. En este caso, la carga de trabajo efectiva va a ser 100 kilos. Y si nos dice que calentemos la segunda serie con el 50%, serían 50 kilos. Realizaríamos 5 repeticiones. Y así hasta poder llegar hasta la última serie y después iniciar ya con la carga efectiva. Y esto se aplicaría lo mismo, pero un ejercicio donde se realice la serie efectiva a mayor de 6 repeticiones. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, ahí tengo que aclarar algo de que, por ejemplo, aquí sería, un patrón lógico sería no hacer una 3 por 5 en peso muerto. Aquí se aplicaría este principio, pero si hacemos una 3 por 10 como había dicho, lo ideal es aplicar este principio, ¿ya? Así que eso. Entonces, ahora nos orienta a que, por ejemplo, a nivel de programación de la fuerza, nos dice de que va a dividirlo por distintos esquemas, para principiante, intermedio y avanzado, como estamos viendo acá. ¿Ya? Respecto al avanzado, nos dice de que nos va a dar unas pautas para un bloque de acumulación, así de trabajo, y otro bloque de intensificación, ya orientado a poder hacer tomas de RM, etcétera. ¿Ya? Pero empezaríamos con el bloque o el esquema para principiantes. Esto va a ser alusión, esta característica nos dice cómo debemos de distribuir la cantidad de trabajo en relación a cómo estemos distribuyendo o esquematizando las sesiones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nos dice que el ejercicio de empuje, lo ideal es que esté en un rango de 12 series ya por semana. Los de tirones 11 y el de tren inferior 12. Ojo, esto siempre y cuando esto va a estar orientado a los ejercicios de fuerza, ¿ya? Es decir, que van a estar en un rango o una intensidad superior, valga la redundancia, 80-90% de la RM. Posterior a eso, nos dice de que eh, aquí nos hace una distribución de los ejercicios principales. Por un lado tenemos eh, los ejercicios principales que van a ir orientados a la fuerza, ¿ya? Y lo va a tener una distribución total de 18 series semanales y los ejercicios accesorios va a haber una distribución de 14 series semanales, ¿ya? Después nos dice de que, por ejemplo, los ejercicios principales deben estar inferior a 6 repeticiones y la distribución de series van a estar entre 12 series semanales, ¿ya? Y los ejercicios superiores a 6 repeticiones van a estar rondando entre eh, 12, 6 series semanales. ¿Cómo se entiende esto? Básicamente nos está diciendo de que si tenemos una cantidad total de 18 series y nos dice de que 12 series deben estar inferior a 6 repeticiones, es decir, de
de esta 18, 12 van a estar inferior a 6 repeticiones y la otra diferencia debería estar en un rango superior a 6. ¿Ya? Y aquí nos dice que el ejercicio accesorio mínimo debe estar 6 series superior a 6 repeticiones y lo otro ya podemos fluctuar en un rango aún mayor o menor. ¿Ya? Y eso por ese lado. Bueno, y ese mismo principio de análisis de cómo entender este pequeño cuadro se aplicaría al de intermedio. Como estamos viendo, hay un mayor volumen de trabajo a nivel de series semanales y como es lógico va a haber una mayor cantidad de series en un rango en específico, tanto para para principales como para accesorios. ¿Ya? Bueno, y el trabajo semanal va a ser mayor. Bueno, y a nivel de un bloque avanzado, se aplicaría el mismo principio. Vemos un aumento significativo de las series que van a estar en un rango inferior a 6 repeticiones y lo mismo se vería con ejercicios accesorios que estén superior a 6 repeticiones. ¿Ya? Entonces se aplicaría el mismo principio de analizar y como vemos en este punto de intensificación hay una disminución significativa respecto al bloque de acumulación, la cantidad de trabajo. ¿Ya? Esto es lógico y aquí gran parte del trabajo, como vemos acá, va a estar distribuido a que se realice series o sí, rango de repetición inferior a 6 repeticiones, ¿ya? Donde va a estar la mayor distribución del trabajo, como vemos aquí un 81%. En cambio acá hay una distribución más equitativa, ¿m? Ya que se busca una mayor capacidad de trabajo o acumulación de trabajo. Entonces, el esquema para Principado de Culturismo, bueno, eh, nos orienta de que esta esquematización, lo ideal está distribuido en grupos musculares. Ya, por un lado, nos hace una distribución general de cuántas series totales debe de trabajarse en cada grupo muscular. Después nos dice de que tenemos que estar trabajando esta cantidad de series totales. Es decir, por ejemplo, si hacemos la suma aproximadamente de estar rondando entre 80 series totales, 36 series por lo menos deben estar rondando entre 6 a 12 repeticiones. Y los otros deben estar rondando entre 19 series. ¿Ya? Es decir, en un rango inferior a 6 o en un rango superior a 12. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos para que entiendan cómo interpretar esta pequeña tabla. Ese mismo principio se aplicaría al de acá. Como vemos, hay un aumento significativo de la cantidad total de trabajo y como es lógico, va a haber una mayor capacidad de trabajo en el tren inferior. ¿Ya? Y bueno, hay una distribución casi equitativa a nivel de porcentaje, pero como se está movilizando más volumen, van a haber mayores series que van a estar en un rango de 6 a 12 y va a haber mayores cantidades de series que van a estar en un rango inferior a 6 o superior a 12. Bueno, como en el bloque de powerlifting o de fuerza, había un bloque en el avanzado orientado a la acumulación y en la otra intensificación, aquí pasa lo mismo. Eh, bueno, como seguimos aplicando la misma lógica, aquí hay una cantidad total y hay un aumento significativo de la cantidad de volumen en cada grupo muscular. Eh, Hay una mayor, en consecuencia, series que se van a realizar entre 6 a 12 y lo mismo se vería en otro tipo de rango de repetición, es decir, inferior a 6 o superior a 12. Como vemos hay una distribución un poquito más equitativa a nivel de los porcentajes, pero en sí no es gran cosa la diferencia, ya que como ya se trabaja en volumen o si ya se trabaja con una gran cantidad de repeticiones, lo que se trata de centrarse es que hay un aumento significativo en este rango de repeticiones, ¿ya? A nivel de bloque de acumulación de, de- de trabajo, ¿ya? Respecto al bloque de intensificación, lo mismo. Hay un aumento significativo de las series totales, pero hay una disminución significativa de las series que van a estar trabajándose en un rango de 6 a 12 repeticiones. Y a favor, o va a haber un aumento a favor de las series que estén o inferior a 6 repeticiones o superior a 12 repeticiones. Como
cómo se prescribe. Como es lógico, si estamos en un bloque de intensificación, lo ideal es que este rango de repetición esté más a favor de un rango inferior a 6 repeticiones que superior a 12. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, esto a nivel de tipo de progresiones nos da una pequeña orientación de cómo aplicar este concepto de progresión en distintos niveles. Por un lado, los principiantes hace siempre alusión de que tiene que prescribirse con un porcentaje de la intensidad, pero dice que es fundamental que el sujeto en este punto empiece a dominar la RP y que lo empiece a asociar a un tipo de intensidad, ¿ya? Y que esto se vaya a ir ajustando y que permita posteriormente ajustar el entrenamiento ya solamente a la RP, ¿ya? Entonces nos da unas pequeñas recomendaciones de que lo ideal es que se grabe mientras está realizando la ejecución técnica, haga consulta a sus compañeros o a entrenadores experimentados que le digan cómo ellos ven cómo yo levanto esa carga, ¿ya? Cómo ellos la interpretan, si para ellos es que estoy al máximo o me sale muy fácil, etcétera, ¿ya? Y eso va a ir ajustando y me va a ir ayudando a entender de mejor manera cómo responde mi cuerpo, ¿ya? Y cuál es la verdadera intensidad que significa una carga en específico hacia mí. Después nos dice que las progresiones para intermedio lo ideal es que se ajusten a la RP basado en es decir, repeticiones en recámara, ¿ya? Y por último nos dice de que eh, en las progresiones para avanzados lo ideal es que se ajuste el entrenamiento a la RP, a un rango de RP. Ya, entonces por ese lado, por eso hace tanto énfasis en que el principiante se centre en aprender y a interpretar de mejor manera esta escala de esfuerzo, que básicamente es el RP. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante que nos entrega es que apliquemos estos conceptos de autorregulación. Ya, por un lado nos dice que si estamos prescribiéndonos pocas sesiones, por dar un ejemplo, 2 a 3 veces por semana, y queremos regular eh, los días en que realizamos esas sesiones, se puede realizar, ya, siempre y cuando sean pocas sesiones a la semana, por ejemplo, 2 a 3. Ya. Esta estrategia se llama días de entrenamiento flexible, ya que nos permiten descansar. Por ejemplo, si queremos hacerlo todo recorrido, no sé, pues a 2 sesiones, hacerlo lunes y martes y después dedicarnos a descansar los otros 5 días, lo podemos hacer. En cambio, si lo que buscamos es hacer día de descanso flexible, es decir, eh, descansar en vez de entrenar, lo ideal es que estemos realizando 4 o más sesiones a la semana. Ahí donde es más aplicable este tipo de estrategia. Otra manera de autorregular el plan de entrenamiento o la sesión en sí sería saber cuándo identificar que debo estar realizando una descarga o una carga. Ya por este lado, es más que lógico que ya no entregó esta pequeña herramienta, si no me equivoco, y lo expliqué en el capítulo de volumen, intensidad y frecuencia, donde hacemos alusión a cuándo es el momento adecuado de modificar el volumen y cuándo es el momento idóneo de hacer una descarga en un bloque o en una semana en concreto. ¿Ya? Entonces por este lado se aplicaría estos conceptos y bueno, y a nivel de autorregulación de la selección de ejercicio hace alusión más básicamente a que eh, esto claramente va a depender de la etapa en que se esté priorizando, pero no siempre es beneficioso. Por ejemplo, si estamos cercanos a un picking, no podemos estar cambiando de ejercicio, ¿ya? Pero sí podemos estar haciéndolo en un periodo de acumulación, de trabajo, de hipertrofia. Ahí sí se puede permitir a, a personas que están orientadas a la fuerza a cambiar, por ejemplo, sutilmente el ejercicio de competición. ¿Ya? En cambio, esto se podría facilitar o permitir más en personas que buscan la estética. Ahí podríamos los ejercicios accesorios cambiarlo constantemente. Pero como él mismo dijo en el
el capítulo de adherencia, en el capítulo de selección de ejercicio, lo ideal es que nos volvamos expertos en el ejercicio para obtener los mayores beneficios. Entonces, por ese lado, hay que tratar de evitar de realizarlo de manera diaria este cambio de ejercicio, porque podríamos estar perjudicando el- nuestra capacidad de adaptación y de mejora a nivel de tensión que podemos realizar en el ejercicio. Ya, por otro lado, tenemos que lo ajuste a los entrenamientos a una etapa de definición. Bueno, por este lado nos da unas pequeñas guías de cómo tenemos que aplicar el, eh, cómo ajustar el trabajo en una etapa de definición. Por un lado nos dice que tenemos que reducir sí o sí el volumen, pero posterior al inicio de la etapa de definición, no al principio, ya porque no sabemos cómo está respondiendo el cuerpo y cuánto se demorará el cuerpo en ver se disminuido su rendimiento. Entonces, por eso lo ideal es aplicar, por ejemplo, aquí después nos recomienda la estrategia de autorregulación, ¿ya? Y bueno, dice que un principio básico que eh, terminado un mesociclo, aplicar una descarga, ¿ya? Como el cuerpo ya va a estar en una circunstancia donde vamos a tener menos energía, lo ideal es que si estamos haciendo un periodo pequeño mesociclo sobrecarga, lo ideal es aplicar una descarga para que el cuerpo se trate de compensar y esto evitar posibles lesiones o fatiga que podría perjudicar en una lesión posterior. Ahora vamos a los ejemplos de programación del entrenamiento que nos entrega y en este punto mi objetivo fue tratar de hacer un pequeño resumen sobre las características generales de los programas que él mostró y sus colaboradores. Ya por este lado, a nivel de Powerlifter nos da dos opciones para los principiantes, opción de 3 días y opción de 4 días. A rangos generales tendríamos que van a estar rondando entre 2 a 4 ejercicios por sesión, de 3 a 4 series por ejercicio, de 3 a 10 repeticiones y solo los ejercicios principales van a estar en un rango del 70 al 85% o se van a estar trabajando con porcentaje de la RM. Y los otros ejercicios van a estar trabajándose con RP en la primera serie. Después, en algunos comentarios, en general aquí intercalas días liviano, mediano y pesado, ¿ya? Aplica el RP cuando no especifica el porcentaje del RM, como vemos acá. Ya, acá. El día 4 de la opción de 4 días, es decir, se aplica la autorregulación de la carga en toda la sesión. Es decir, aquí hay solo ejercicio accesorio. Y por último, que en el último día de las dos opciones, es decir, el día 3 de la opción de 3 días y la opción 4 en el día 4, hay un aumento significativo a nivel de series y a nivel de repeticiones junto con un aumento o tener la mayor cantidad de ejercicios por sesión. Tenemos que en ambos casos hay 4. El programa para intermedios nos dice que vamos a tener de 3 a 4 ejercicios por sesión, perdón, 4 series por ejercicio, de 7 a 12 repeticiones. Solo el ejercicio principales vamos a estar trabajando con el porcentaje del RM en, el, en un rango del 67,5 al 87,5. Vamos a estar todavía trabajando con la RP en la primera serie. Vamos a estar en un rango de 5 a 8 y algunos comentarios. Como en el anterior programa, el sujeto intercalaba días livianos, medianos y pesados. Aquí se sigue aplicando la RP cuando no se especifica la RM. Bueno, en los días del centro hay una característica significativa del aumento del volumen de la sesión, es decir, a nivel de ejercicios por sesión, como de el rango de repeticiones, ¿ya? Y hay un punto interesante que el día 2 se realiza el orden de los ejercicios de competición, como vemos acá, sentadilla, press banca y peso muerto. El- un programa para lifting para avanzado en un bloque de acumulación. Bueno, tenemos 3 ejercicios por sesión. Si nos fijamos, todos tenemos 3 ejercicios, 3 series por ejercicio, un rango de 3 a 10.
El porcentaje, solo los ejercicios principales vamos a estar trabajando con ORM. Va a estar en un rango del 70 al 87,5%. Y en este caso vamos a estar trabajando RP todos, en toda la serie, entre un 5 a 6, entre un 5 a 9 ya, de RP. Algunos comentarios. En este modelo se sigue aplicando, eh, intercalando días liviano, mediano y pesado. En este caso, igual hay que dejar claro que van a ser semanas de 6 días de entrenamiento. ¿Ya? En este caso, hay una diferencia, es que en todo se aplica el RP. eh, Aplica más accesorios junto con un día específico de solo accesorios. Por ejemplo, el día específico sería el día 2, que se aplicaría en toda la semana. Es decir, en la semana 1, el día 2, en la semana 2, el día 2 y en la semana 3, el día 2. Hay un día específico de solo accesorios. ¿Ya? Y otra característica es que el press banca en este caso se realiza 3 veces por semana. La sentadilla y el peso muerto se realizan 2 veces. Y algo importante, que cada semana hay un aumento de 2,5% de la intensidad en los ejercicios que se estén trabajando con el porcentaje del RM. Por un lado tenemos el press banca con un 70% el día 1 de la semana 1 y en la semana 2, el día 2, ahí está trabajándose con el 72,5%. Y en la semana 3, en el día 1, se está trabajando con el 75% de la RM. Otro punto importante, a nivel general se cada semana inicia con altas repeticiones y termina en la semana con pocas repeticiones. Y esto mismo se aplica al bloque en su conjunto, es decir, que en los primeros días del bloque se inicia con alto volumen y se finaliza con pocas repeticiones en cada sesión. En el bloque intensificación hay unas características peculiares, que tenemos de 2 a 3 ejercicios por sesión, de 3 a 4 series por ejercicio, entre 1 a 10 repeticiones por cada ejercicio, y solo los ejercicios de competición o principales vamos a estar trabajando con el porcentaje del RM, en este caso el 72,5 a 90%. Y vamos a estar trabajando los ejercicios, todos los ejercicios con RP entre un 5 a 9. ¿Ya? En este se aplica la misma lógica, días livianos, medio y pesado. Se aplica el RP en todos los ejercicios, es decir, la sutileza respecto al bloque anterior es que aquí en el press banca se trabajaría 4, ya que en el otro bloque se trabaja 3, aquí se trabajan 4. Y se fija el peso muerto y la sentadilla con 2 veces por semana. Hay un punto importante, que en cada semana los días antepenúltimo o penúltimo, o es decir, los días 5 y 6, perdón, los días 4 y 5, hay una disminución significativa del volumen. Es decir, pasamos de estar trabajando 3 ejercicios por sesión a 2 y 2. ¿Ya? Eso es súper importante. Otro punto. La última sesión de la semana 1, 2 y 3 se aplica el orden de la competición. ¿Ya? Es decir, el día 9, el día 6, perdón, el orden de competición en cada semana. ¿Ya? Y acá. Y hay un aumento de la intensidad en los ejercicios que se están trabajando con el porcentaje del RM de un 2,5%. ¿Ya? Bueno, y la idea del programa para el Tupper en Powerlifting sería una semana donde se distribuiría en cada día mínimo 3 ejercicios por sesión. Van a haber series de 1 a 3 por ejercicio y va a haber un rango de repetición entre 1 a 6. Como es lógico, vamos a empezar la semana con alta repetición y vamos a terminar con single o de una sola repetición. ¿Ya? Y eso mismo se aplicaría a las series. Eh, la RP vamos a estar trabajándola en un rango de 5 a 7
Y bueno, se aplica el RP en todos los ejercicios, se reduce los accesorios. Es decir, por ejemplo, el día primero se trabaja algunos accesorios y después ya del día 3, el 4, el 5 son solo van a realizarse el ejercicio de competición. Ya, y bueno, desde el día 1, desde el día 3, 4, hay una aplicación del orden de competición. Podríamos ahí mismo considerar el día de competición, pero es lógico que se va a trabajar con el orden de competición. Ya. Bueno, en el programa para principiantes hay unas características generales que tenemos de 4 a 6 ejercicios por sesión, eh, 2 a 4 series por ejercicio, un rango de repeticiones de 5 a 12 y para los ejercicios multiarticulares o que se busca una progresión, van a estar trabajándose con el porcentaje, va a iniciarse con el 67,5 al 87,5. Este rango va a estar adaptado al ejercicio, no va a empezarse todo el ejercicio a este rango, ya, hay que dejarlo claro. La RP, la primera serie se está trabajando a 8 y comentario. Va a haber una rutina torso-pierna donde se va a dar una cantidad de 9 ejercicios para la pierna y 11 para el torso. La primera sesión va a estar focalizada en una fatiga central y la segunda en una fatiga local. ¿Qué significa esto? Que más que primera sesión, la idea central del trabajo de esto es que se va a estar realizando como principal ejercicio a una intensidad que esto genere una fatiga central junto con unos posteriores ejercicios que realizan fatiga local, ¿ya? Esto más que una sesión, sino que sea parte de la sesión, ¿ya? Aquí estoy explicando que la primera parte de la sesión se estaría trabajando una fatiga central y después una fatiga local. Em, bueno, maneja solo ejercicios con porcentaje en los multiarticulares principales. Ya como bien dije, había aclarado de que aquí lo que se busca es seleccionar ejercicios que permitan una sobrecarga progresiva. Y por último, el día 3 va a hacerse una sesión de solo accesorio o de ejercicio de aislamiento, podríamos considerar así, donde se va a aplicar la autorregulación. Idea del programa para intermedio, tenemos un rango de ejercicios de 4 a 6 por sesión, de 2 a 5 series por ejercicio, de 3 a 15 repeticiones y un porcentaje de la RM, solo el ejercicio principales en el 75 al 87%. Ya. Bueno, hay que aclarar de que lo mismo que en el programa de powerlifting, este es una sesión que se aplica cada semana. Aquí es lo mismo. ¿Ya? Aquí la única característica es que se va a ir ajustando cada vez más la carga. Lo mismo que acá. Bueno, la RP en la primera serie se estaría haciendo de 8 en todas. Y bueno, acá hay algo interesante de que como en el otro no se distinguía tan bien, aquí sí, que intercala zonas anteriores con posteriores, es decir, aprovecha este concepto de la inhibición recíproca, utiliza el accesorio de fatiga local posterior a la fatiga central, como habían dicho, como bien había dicho anteriormente, y siempre os va a utilizar los ejercicios accesorios finalizado la sesión. ¿Ya? Bueno, igual hay que aclarar de que en este caso aplicaría 2 días de ejercicio accesorio o de locales, ¿ya? En esta opción. Sería el día 3 y el día 4. En este caso sería para el día de pierna y para el día de tirón. Bueno, y esto sería una rutina pull legs o una rutina tirón empuje pierna, ¿ya? Eh, bueno, a nivel de programa avanzado para estética, nos da un bloque de acumulación donde las características generales sería de que, primeramente, vamos a estar trabajando 4 a 5 ejercicios por sesión, de 3 a 4 series por ejercicio, en un rango de 4 a 13 repeticiones. Y bueno, el ejercicio principal o que se seleccionen como
para realizar la progresión se esté realizando en el 65 o el 85% del RM. Y vamos trabajando en un RP en toda la sesión entre un 5,5 a 9. Bueno, esto sería una rutina torso-pierna, donde tendríamos dividido para el torso y para la pierna. Y después tendríamos, por ejemplo, se aplicaría la RP en todos los ejercicios. Esto es interesante. Maneja, como ya han dicho anteriormente, el porcentaje de la RM solo los ejercicios multiarticulares principales. Hay una reducción de la cantidad de ejercicios por sesión en las últimas 2 sesiones de cada semana. Ya, es decir, por ejemplo, el día 5 y 6. ¿Ya? A nivel de trabajo y de ejercicio realizado. Porque si nos fijamos casi todo, a menos exceptuando el día 3 se trabajan con 5 ejercicios. ¿Ya? Y un aumento del porcentaje del RM de 2,5. Es decir que, por ejemplo, una variante de la sentadilla se estaría trabajando la semana 1 en el día 1 con el 65% y la semana 2, el día 2, se debería estar trabajando en la misma variante de la sentadilla al 67,5%. ¿Ya? Bueno, este es el bloque de intensificación y ahora vamos a las características del bloque de intensificación. Por un lado tenemos entre 4 a 5 ejercicios por sesión, de 2 a 5 series por ejercicio y 6 a 15 repeticiones. Como bien tenemos claro de que solo los ejercicios principales se trabajan con el porcentaje de la RM. En este caso se iniciaría con 67,5 y se terminaría con 87,5. La RP en cada serie se estaría trabajando entre el 5,5 a 9. Bueno, esto sería igual una rutina torso-pierna. Aplica el RP en todos los ejercicios, maneja el porcentaje de la RM en solo ejercicios multiarticulares principales y reduce la cantidad de ejercicios por cada sesión en las últimas 2 sesiones de cada semana. ¿Ya? Entonces vemos una disminución, ya que si nos fijamos en todo inicia con 5 series. Vuelvo, repito, se aplicaría la misma lógica que en el anterior, que en el día 3 hay una disminución igual de las series. ¿Ya? Y eso sería básicamente a nivel de programa. Y bueno, a nivel de un programa, un tupper para la toma de marca sería una semana, concretamente, de 3 ejercicios por sesión. Va a haber de 1 a 3 series por ejercicio, de 5 a 10 repeticiones, y vamos a estar trabajando al 85 al 90%. Y la RP de las series van a estar trabajando entre el 5 al 10. Ya. Algunos comentarios. Bueno, toma marcas con un porcentaje alto de la repetición, es como es obvio, pero lo hace a repeticiones. Es decir, el objetivo no es tomar el máximo repetición que pueda realizar, sino un porcentaje lo más cercano al RM y poder obtener la mayor cantidad de repeticiones con esa carga. ¿Ya? Bueno, aplica la RP en todos los ejercicios, maneja el porcentaje de la RM solo los ejercicios principales, ya que aquí no se elimina los ejercicios accesorios, como vemos, respecto a una puesta a punta de un powerlifting, que en sí, ahí sí, en los últimos días se elimina totalmente los ejercicios accesorios y se enfatiza en los ejercicios principales o de competición. Bueno, y igual hay que aclarar de que hay una reducción significativa de los ejercicios accesorios, pero no se elimina. ¿Ya? Y toma las marcas respecto a las variantes. Por ejemplo, una variante del peso muerto, un empuje horizontal, una variante de la sentadilla y un empuje vertical. Ya, sería por ejemplo un press militar, una sentadilla squat, una sentadilla barra alta, por dar un ejemplo. Un empuje horizontal sería un press banca y una variante del peso muerto sería, por ejemplo, peso muerto sumo. ¿Ya? Así que eso, y se intercala día de descanso. Así que eso sería básicamente respecto a todo esto.
Y las conclusiones finales de este pequeño capítulo sería básicamente de que eh, la información está ya entregada en el libro. Hay una muestra unas aclaraciones bastante coherentes de cómo planificar distintos planes de entrenamiento. Si se fijan, no es complejo, no utiliza una complejidad abismal, eh, pero sí nos dice de que tenemos que tener cierta lógica y orden en cómo se debe de estructurar y planificar el plan. ¿Ya? Y como es lógico, este plan no les va a servir a todos, pero sí puede ser una orientación bien práctica para cómo planificar de manera sencilla y útil un plan de entrenamiento orientado a la hipertrofia y la ganancia de masa muscular o de fuerza. Así que en general estos serían los puntos más importantes y bueno, no creo que es necesario sacar ideas útiles. Sí, en sí ya todo este capítulo es una aplicación práctica de todo. ¿Ya? Entonces por ese lado sería redundar en empezar a decir de que estos son los puntos, no. O sea, ya está dividido, está explicado y trate de resumir o sacar la mejor idea de cada plan de entrenamiento. Aunque bueno, suena un poco latoso estar leyendo lo que concluí en cada programa, pero en sí eso sería la idea más simple, ya porque lo otro sería básicamente mostrarlo y pasarlo. Como eso no es práctico, y así que por ese lado decidí un poquito leerlo. Así que eso sería todo. El próximo video va a ser el tema de las objeciones y espero que le haya gustado. Adiós.